Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Jordi. En primer lugar, quería dar las gracias por invitarme de nuevo a inaugurar estas jornadas, y para mí es una gran satisfacción y un honor pues, estar participando de nuevo en las actividades, en las jornadas de astronomía, que yo creo que ya son unas jornadas clásicas y muy prestigiosas, aunque también hay otras jornadas de geología muy interesantes, en las que yo como geólogo planetario a veces he venido como geología y a veces como astronomía, ¿no? Estoy a caballo entre las dos jornadas, y para mí es un gran honor y un gran placer estar aquí, además en este 25 aniversario, y haber visto a muchos colegas y amigos, y haberme visto a mí en el año 2002, hace 15 años, y cómo cambiamos la configuración polimórfica, ¿no? Como decimos ahora en geología. Bueno, pues me propusieron que en esta charla hablara específicamente de Plutón. Quería dar las gracias también a todo el comité organizador, que además del director del planetario pues ha participado, a Germán Peris, con el que he estado en contacto permanente, pero le dije que yo no había trabajado específicamente en la misión de Plutón, aunque estuve en contacto, por ejemplo, con el doctor Alan Stern hace poco y le propuse que se incorporara a la red española de planetología y astrobiología, y aceptó, lo cual es un honor para nosotros que en nuestra red, en el Comité Científico Internacional, esté el director de la misión Nuevos Horizontes, New Horizons, de la NASA. Y bueno, pues casi en honor a él, o en homenaje a él, voy a hablar sobre todo en la última parte de mi charla, de mi conferencia, sobre todos los resultados espectaculares, interesantísimos, que se han obtenido sobre el sistema Plutón-Caronte, porque realmente no es solo un planeta enano, sino que es algo mucho más complejo. La charla, como digo, es bastante austera, es un poco dura, porque pretende ir desde los planetas telúricos al sistema Plutón-Caronte, con lo cual pues prácticamente hacemos un recorrido por todo el sistema solar. Pero yo lo que sí quería es que tuvieran una visión, esa visión doble de la astronomía o de las ciencias del espacio, la astronomía y la astrofísica y la geología planetaria, para que se quedaran con ese barniz general sobre la importancia que tienen las ciencias del espacio y cómo nosotros hemos ido profundizando poco a poco en todo el conocimiento de los planetas de nuestro sistema solar, que es en este caso, aunque también tenemos mucha información ahora de planetas extrasolares. Creo que también se va a hablar sobre este tema en estas jornadas, ¿no? Y además ha sido una información que ha ido abriendo el espectro, ha ido abriendo el abanico a todas las disciplinas. La astronomía es la disciplina madre o la disciplina padre que abrió los estudios del espacio a todas las demás. Después vino la astrofísica y después han venido detrás todas las demás, la astrogeología, la astroquímica, la astrobiología, y ahora incluso pues ya podemos hablar incluso de medicina espacial, de derecho espacial. Es decir, que desde la astronomía se ha abierto todo el espectro de las actividades que desarrolla el ser humano al espacio, de manera que nosotros nos hemos abierto hacia el exterior. Y ahora, pues, lo que empezó siendo solamente astronómico continúa como astronomía, pero también se va combinando y se va enriqueciendo con aportes de muchas otras disciplinas. Bien, esta es una imagen que suelo poner al principio, que sí es de obligación por mi parte, es explicar dónde trabajo actualmente. Yo pertenezco al Instituto de Geociencias, que es un centro mixto del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y de la Universidad Complutense de Madrid. El IGEO es un centro relativamente reciente, aunque su constitución, su establecimiento fue antiguo, pero su estructura actual es reciente, puesto que se estableció en el año 2011 con objeto de unificar todos los grupos e institutos que investigaban en geociencias en el contexto más amplio, en una sola institución en Madrid. Ahora mismo el instituto cuenta con 3 departamentos, con 16 grupos de investigación, y en él participamos unos 120 miembros, desde los niveles más altos hasta los niveles de las personas más jóvenes que están empezando. Esta es la página web de mi grupo de investigación del CSIC, que se llama Meteoritos y Geociencias Planetarias, Misiones Espaciales, Análogos Terrestres y Modelización Experimental. Y desde el instituto pues también fundamos la Red Española de Planetología y Astrobiología,
y estamos participando en algunas misiones bastante interesantes y emblemáticas, como por ejemplo estamos participando oficialmente por acuerdo institucional en la misión NASA-NSL, que es el acrónimo de Mars Science Laboratory, que es el rover Curiosity, y también en otras misiones a Marte, pues por ejemplo como la misión de la ESA ExoMars, la futura misión de la NASA Mars 2020, el curso que, como comentaba Jordi, hemos tenido la oportunidad de participar en el curso de instrucción de astronautas ANGEA sobre geología y astrobiología, con 3 astronautas reales. Ha sido la primera vez que se realizaba esta actividad después desde hace casi 50 años de las primeras actividades de instrucción de los astronautas que fueron a la Luna con las misiones Apolo de la NASA. En esta ocasión la ESA ha tomado la iniciativa de instruir, de formar a una serie de astronautas europeos, y bueno, pues yo he tenido el privilegio de ser uno de los 10 instructores, el único español, en las actividades de campo que venimos realizando en Lanzarote, como análogo de Marte. Tuvimos como alumnos, entre comillas, a 3 astronautas, que fueron Pedro Duque, de España, Luca Parmitano, de Italia, y Matthias Maurer, de Alemania. Y bueno, pues la verdad es que si ellos aprendieron de nosotros, pues nosotros también aprendimos muchísimo de ellos, sobre todo en cómo transformar nuestros programas y lo que teníamos previsto, de manera que en futuras ediciones fuéramos mucho más eficaces, eficientes y operativos, porque a ellos lo que les interesaba, como nos comentaban, no era tanto ser expertos en un tema, sino realmente ser eficaces, ser operativos cuando estén en otro planeta o estén en la Luna de nuevo, y saber de qué forma pueden ayudar a los científicos o a los ingenieros de la forma más eficaz. Otros proyectos, como por ejemplo el proyecto BioSign, que es un proyecto, ahora está asociado con otro que se llama BioMex, es un proyecto que estamos desarrollando en la Estación Espacial Internacional, y este es el proyecto Lucid, es un proyecto en el que estamos colaborando con la empresa GMV para, en este momento, pues, desarrollar actividades y rutas en la Luna utilizando análogos terrestres. En este caso nosotros estamos trabajando en Tenerife. Antes de ayer estaba yo en Tenerife, pues tomando unas muestras y supervisando las labores de campo. Bien, uno de los aspectos probablemente más controvertidos y más novedosos que me gustaría traer en esta charla es toda la controversia que existe actualmente, ya que tenemos que hablar de los planetas de nuestro sistema solar, sobre qué es y qué no es un planeta, porque es algo que está cambiando, y casi yo les pediría que intentaran, todos tenemos claro lo que es un planeta o una luna, un planeta y su satélite, pero esta es una concepción exclusivamente astronómica, lo cual está fantásticamente bien. Sin embargo, los planetas se está viendo que no solamente son objetos astronómicos, sino que también son objetos geofísicos, objetos geológicos per se. Es decir, desde el punto de vista de la astronomía, los planetas y las lunas, o los planetas y los satélites, se diferencian sobre todo de acuerdo con criterios dinámicos, con criterios orbitales, y no con las características propias e intrínsecas de cada objeto, de cada cuerpo planetario. Entonces, al igual que, por ejemplo, para definir, porque definir algo es muy complicado, y sobre todo si lo defines desde una disciplina o desde otra, y yo que soy geólogo además veo la doble definición, pues tan respetable es la aproximación disciplinar de una definición como la aproximación disciplinar de otra definición. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando intentamos definir la vida. La vida ahora mismo es casi imposible definir qué es la vida, y hay congresos internacionales para definir qué es la vida, porque la vida para un físico es distinto que la definición de la vida para un químico o la definición de la vida para un biólogo. Son 3 conceptos, incorporan aspectos totalmente distintos. Uno está más centrado en las partículas, otro en las características químicas y cómo se produce la interacción química, otro en los compuestos orgánicos, incluso el ecosistema, porque dentro de nuestro propio organismo como seres humanos pues también tenemos bacterias, es decir, existe una complejidad a la hora de establecer definiciones, pero los seres humanos necesitamos muchas veces encasillar las cosas y definirlas, y esto es muy complicado. Por lo tanto, aquí tenemos una gran controversia, que nos dice que actualmente, esto es la visión actual, estos son exclusivamente en la actualidad los planetas reconocidos de nuestro sistema solar, que son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
con sus características, su masa, su radio, su densidad y su rotación, su tamaño y sus características. Estos son exclusivamente los planetas considerados planetas de nuestro sistema solar. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista astronómico. Sin embargo, lo que estamos viendo desde el punto de vista geofísico, también astronómico, pero geofísico, es que en nuestro sistema solar tenemos una gran geodiversidad. Tenemos muchísimos objetos, muchísimos cuerpos, algunos de los cuales comparten desde el punto de vista geofísico las características de los planetas. Sin embargo, desde el punto de vista orbital no son considerados planetas, porque tienen una dinámica totalmente distinta. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos objetos, esto es un mosaico construido, si estoy en lo correcto, por Emily Lakdawala, de la Sociedad Planetaria, es bastante reciente, y ha incluido a todos los no planetas de nuestro sistema solar a escala. De manera que, como vemos aquí, como pueden ver ustedes, tenemos muchísimos objetos que parecen planetas, pero que, sin embargo, de acuerdo con la definición clásica y ortodoxa, digo clásica y ortodoxa, aunque veremos que no es la definición antigua, sino que ha sido algo nuevo que ha ocurrido recientemente también, no son considerados planetas. ¿Qué es un planeta, por lo tanto? Bueno, pues antes de 2007 no existía una definición oficial del término planeta. De acuerdo con la NASA, antes del 2007 no existía. Es decir, se hablaba de mundos, se hablaba de planetas, y parece que todo el mundo tenía claro lo que era un planeta. He mantenido la definición en inglés para que se viera pues, que es un cuerpo celeste, no luminoso, mayor que un asteroide o un cometa, que está iluminado por la luz de una estrella, tal como el Sol, alrededor de la cual gira, alrededor de la cual orbita. Esta es la definición clásica de lo que era un planeta. Sin embargo, en agosto del 2007 hubo una reunión de la Unión Astronómica Internacional. La Unión Astronómica Internacional tiene determinadas comisiones. Una de estas comisiones es la que se encarga sobre todo de establecer las definiciones y la nomenclatura planetaria. Quiero decir que yo también soy parte de la Unión Astronómica Internacional, soy miembro de la Unión Astronómica Internacional, pero la IAU redefinió el concepto de planeta de acuerdo con la existencia de tres categorías de objetos en nuestro sistema solar. Por una parte, lo que eran los planetas sensu estricto. Por otra parte, lo que llamó planetas enanos, aunque no consideró a los planetas enanos un tipo de planetas, son otro tipo de objetos. Es decir, no se pueden llamar planetas. Se los llamó planetas enanos, pero no son planetas. Y los cuerpos pequeños del sistema solar. ¿Cuáles eran las diferencias? Yo he intentado resumirlo en esa imagen para que se sintetizara de la manera más clara posible. Un planeta es un cuerpo que está en órbita alrededor del Sol, que tiene suficiente masa para que su propia gravedad supere las fuerzas del cuerpo rígido de manera que adquiera un equilibrio hidrostático, es decir, que tome una forma más o menos esférica. Y luego una tercera característica que es, aquí marcada en azul y en verde, que yo creo que es la más controvertida de esta definición, y es que un planeta tiene que haber limpiado la vecindad de su órbita. Es decir, para ser considerado planeta, tiene que haber limpiado todo lo que hay. Es decir, no puede haber pequeños objetos, pequeños asteroides, nada, sino que para la construcción del planeta, como lo veremos después, tiene que haber limpiado todo y haberse constituido como tal, como planeta. ¿Se entiende? Sin embargo, el planeta enano comparte los dos primeros requerimientos, y sin embargo se dice que el planeta enano no ha limpiado la vecindad de su órbita y no es un satélite. Es decir, no sería un planeta, pero tampoco sería una luna o un satélite. Nos tenemos que dar cuenta de que si nosotros hablamos de mundos no pasa nada. De hecho, yo tengo colegas astrónomos y astrofísicos, o físicos planetarios, o expertos en ciencias del espacio que me dicen, a mí me da igual, yo voy a usar la definición que sea más útil para lo que yo estoy haciendo. Me da igual lo que digan unos o lo que digan otros. Incluso yo puedo hablar de mundos, el mundo helado de Europa, o el mundo, como puede ser, por ejemplo, el mundo de hidrocarburos de Titán, o el mundo rojo de Marte. Y no me meto en este tipo de disquisiciones, que es algo más de burócrata. Sin embargo, yo creo que es importante desde el punto de vista científico tener en cuenta este tipo de disquisiciones. Y luego tendríamos los cuerpos pequeños del sistema solar, que serían todos los otros objetos que orbitan alrededor del Sol. Es decir, que ahora mismo estas son las tres categorías existentes. Sin embargo, este año, y ya termino con esta parte introductoria, este año, concretamente en la reunión del LPSC, se presentó, pues, Runyon y otros autores, sobre todo Alan Stern, luego veremos por qué Alan Stern está involucrado en esto, presentaron una definición geofísica de lo que es un planeta.
De manera que, de acuerdo con esta definición geofísica, un planeta es un cuerpo de masa subestelar que nunca ha sufrido fusión nuclear y que tiene suficiente autogravitación para asumir una forma esferoidal descrita adecuadamente mediante un elipsoide triaxial con independencia de sus parámetros orbitales. Es decir, lo que dice esta definición es, como decía yo muchas veces en algunos comentarios de Facebook, es decir, una vaca es una vaca dependientemente de que esté moviéndose o de que esté quieta. Es decir, las características de un objeto son las que son, con independencia de sus características orbitales. Si un objeto puede definirse como planeta, pues será un planeta desde el punto de vista geofísico. Sin embargo, desde el punto de vista astronómico, no lo es si está girando alrededor de un planeta, porque entonces sería una luna, un satélite. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente para que tengan ustedes en cuenta este tipo de consideraciones. De hecho, he encontrado que esta nueva definición ya ha sido incluida, o sea, la nueva definición esta que se ha propuesto anteriormente, esta del año 2017, ya ha sido incluida, por ejemplo, y está en uso, en glosarios planetológicos de ámbito científico y educativo, como el de Hawái. Que esta página web de Hawái es una página web que está apoyada por la División de Ciencias Planetarias del NASA Science Mission Directorate. Es decir, que ya hay investigadores que utilizan esta definición con independiente de lo que digan unos u otros. Y bueno, y aquí he traído también numerosos artículos, más de 40 artículos, por ejemplo, referidos a Titán y a Europa, que hablan de Titán y de Europa, que como sabemos son dos lunas de Saturno y de Júpiter, que pre y pos la decisión de la IAU de redefinir lo que es un planeta, ya hablaban de planetas con respecto a estos objetos. Es decir, que bueno, simplemente para que vean cuál es la situación actual del tema, mi posición es la posición, en este caso, de Carl Sagan, que es una persona a la que yo siempre he respetado mucho desde el punto de vista de la ciencia y de la divulgación, y es que los argumentos basados en la autoridad, esta es una frase de Sagan, no mía, por eso la he entrecomillado, carecen de peso, de la autoridad de las comisiones. Las autoridades han cometido errores en el pasado y lo seguirán haciendo en el futuro, sean geológicas o astronómicas o biológicas. Y tal vez la mejor forma de explicarlo es indicando que en ciencia no hay autoridades, sino que como mucho lo que hay son expertos en determinados temas, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con esto y que les dejo a ustedes la situación actual del tema para que decidan lo que les parezca más apropiado. Pero creo que era interesante ver en una charla sobre planetología lo que es y lo que no está considerado actualmente un planeta. Bien, los planetas telúricos o planetas terrestres se llaman así porque derivan del latín, de terra o de telus. Este es un relieve de la diosa Telus en el Ara Pacis Augustae, que es uno de los monumentos más emblemáticos de la antigüedad romana, ya que su composición es de tipo tierra. Y esto está caracterizado porque los planetas terrestres, los telúricos o rocosos, están compuestos fundamentalmente de silicatos y metales. Es decir, voy a profundizar un poquito en la composición porque creo que es importante, no mucho. Y luego, dentro del sistema solar, los planetas considerados telúricos o terrestres son los interiores, los más cercanos al Sol, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Es decir, estos serían los planetas telúricos, los que comparten las características de nuestro planeta. Bien, al principio, en esta imagen he intentado reflejar cómo fue el inicio de la nebulosa solar primitiva, a partir de la cual se generó todo lo que es nuestro sistema solar actual. Teníamos una etapa muy turbulenta del Sol con estos, no sé cómo llamarlos, con estos jets de materia que se iba eyectando, en el que teníamos polvo interestelar, teníamos lo que era el polvo nebular, teníamos las CAIs y los materiales refractarios. Las CAIs son inclusiones de calcio y aluminio, son minerales muy refractarios, que todavía es posible encontrarlos en algunos meteoritos muy primitivos. Tenemos lo que se llaman los cóndrulos, ahora veremos lo que es, y luego los planetesimales. Es decir, que al principio teníamos una etapa, una fase muy turbulenta. Esto lo pongo como orígenes para ver cómo se formó todo. ¿Cómo nace entonces un sistema planetario, una estrella? Os he traído este esquema que yo creo que es bastante sencillo. Al principio tendríamos lo que se llama la guardería estelar, es decir, la estrella comienza a formarse en una nebulosa, que es una nube compleja compuesta de hidrógeno y de polvo interestelar. Posteriormente se genera un glóbulo por gravedad. El gas y el polvo están sometidos a unas fuerzas tremendas. Por compresión gravitacional se genera este glóbulo que empieza a girar, despacito, lentamente. Se empiezan a emitir ondas infrarrojo y de radio. El globo empieza a colapsar
todo el conjunto se va enfriando, al principio tiene una temperatura mucho más alta y se produce un incremento de la velocidad de rotación del glóbulo hasta que finalmente se genera lo que se llama el núcleo, donde se concentra más del 99% de toda la masa de nuestro sistema solar y todo el resto queda orbitando en esta nube de polvo y gas que está alrededor del Sol. Se produce un incremento de la temperatura, de la presión y de la velocidad de rotación. Y el glóbulo pues se diferencia en lo que es la estrella y el disco protoplanetario. ¿De acuerdo? El paso siguiente es este que vemos aquí. Es decir, en principio se forma lo que es la protoestrella, lo que sería el Sol y los protoplanetas, de manera progresiva, el núcleo continúa incrementando su temperatura. En el siguiente paso ya tenemos una estrella joven, activa con planetas que se van formando, se van acrecionando a partir de esta nube de polvo y gas. Y finalmente pues tenemos el joven sistema solar con toda la masa concentrada en el Sol, y en este periodo la estrella es largo y comparativamente puede considerarse más o menos estable. Este es el modelo general, el modelo ortodoxo y clásico de formación de nuestro sistema solar. El esquema sería prácticamente este que tenemos aquí. Es lo que se llama el proceso de acreción planetaria, de manera que tendríamos las pequeñas esferas de polvo y gas que estarían girando en la nebulosa solar primitiva. Imaginémonos toda la masa en el Sol, en el centro, más del 99%, y luego toda la gigantesca nube que rodea al Sol de polvo y de gas, donde el polvo estaría concentrado en esferas de muy pequeño tamaño, muy pequeñitas, micrométricas, que es lo que se llaman los granos de polvo. Ahora los veremos. Estos granos de polvo empiezan a acrecionar, empiezan a unirse unos con otros, de manera que por colisión física se van formando lo que se llaman los planetesimales. Estos planetesimales por gravedad siguen acrecionando hasta generar objetos de mayor tamaño, de entre 10 kilómetros y 100 kilómetros, y al final obtenemos lo que se llaman los protoplanetas, con planetesimales de entre 100 y 1000 kilómetros aproximadamente de diámetro. Bien, como decíamos, estas pequeñas esferas de polvo y de gas es lo que nosotros vemos aquí que se llaman los cóndrulos. Los cóndrulos, que son típicos de unos meteoritos que se llaman condritas, ¿no? Yo creo que van a tener una charla al respecto el último día, ¿no? Por eso solamente voy a poner esta imagen. Estos cóndrulos se consideran de alguna manera las partículas más antiguas que nos definen cómo es la composición y cómo son todos los elementos y los minerales de los que todos nosotros procedemos, y cómo se han formado todos los planetas a partir de estos elementos y estas composiciones. Aquí tenemos unas imágenes al microscopio petrográfico de estos cóndrulos. He traído esta porque es del meteorito con nombre Valencia, que es un meteorito que nosotros estudiamos y que incluimos por primera vez en el año 99 en el catálogo internacional de meteoritos con este nombre, el meteorito de Valencia, ¿no? Fue un trabajo de investigación que realizó una estudiante mía, Josefina Muñoz, y bueno, pues para nosotros fue interesante porque era el primer meteorito aprobado en España en 50 años, es decir, hacía medio siglo que no se incorporaba ningún meteorito español al catálogo internacional de meteoritos, y el primero que se incorporó fue el meteorito de Valencia. Bueno, pues esta es la composición, las características que nos definen cómo era la materia primigenia. A través del microscopio nosotros podemos ver los minerales que tienen, que son sobre todo olivinos, piroxenos, es decir, minerales muy interesantes. Aquí tenemos la temperatura, por ejemplo, la secuencia de cristalización, donde tenemos pues distintas fases, colindón, perusquitas, regilitas, dióxidos, que poco a poco pues son las que se van uniendo, se van juntando y van generando lo que es la estructura en capas de la Tierra y de todos los otros planetas telúricos, los planetas terrestres. De manera que aquí en esta animación tenemos el núcleo interior hasta 6.300 kilómetros, tenemos también el manto, bueno, hasta la temperatura, aquí lo podemos ver mejor, tenemos la litosfera, la astenosfera, la mesosfera, el núcleo externo y el núcleo interno. Y luego tenemos lo que es la corteza, el manto y el núcleo, que es la estructura en tres grandes capas de nuestro planeta. Lo que ocurre, si que nosotros queremos entender cómo son todos los planetas o todos los objetos, no solamente los planetas en su estricto, sino también los planetas enanos y muchos otros objetos, tenemos que tener en cuenta que dentro de los cuerpos planetarios, dentro de los planetas, ocurren cosas.
se producen transformaciones de estas fases primitivas. Por ejemplo, en los meteoritos han aportado para la formación de la Tierra aproximadamente un máximo de unos 200 minerales. Se han descubierto hasta el momento unos 200 minerales distintos dentro de los distintos tipos de meteoritos. Hay catalogados aproximadamente, para que se hagan una idea, unos 35.000 ejemplares de meteoritos. ¿De acuerdo? De esos 35.000 ejemplares de meteoritos, todos ellos comparten 200 minerales, por así decirlo. Bueno, pues esos 200 minerales, gracias a la actividad que ocurre dentro de los planetas, nuestro planeta es el más activo, es el planeta geológicamente con mayor vitalidad. De esos 200 minerales, ahora mismo se han reconocido en la Tierra unos 3.500. Es decir, que hemos pasado de esos 200 minerales iniciales que pudieron venir en forma de polvo, acrecionando, formando objetos cada vez más grandes, a, gracias a la actividad geológica de nuestro planeta, la interacción con el agua y de unas rocas con otros genera más de 3.500 minerales. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí he traído también una imagen de las rocas más antiguas de la Tierra, que son los circones. El circonio es un silicato de circonio, y aquí hay un punto que está datado en 4.400 millones de años. Es decir, esto, que es del oeste de Australia, son los materiales más antiguos que se conocen de nuestro planeta. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar rocas de estas características en nuestro planeta, precisamente por todo esto que vemos aquí, por la tectónica de placas, por la actividad geodinámica planetaria, que hace que ese material primitivo esté en continua transformación, y a través de esa transformación pues está continuamente cambiando, y por lo tanto es muy difícil encontrar materiales que conserven, que preserven como era la materia primitiva hace 4.400 millones de años. Sin embargo, sí podemos saberlo estudiando los meteoritos. Son meteoritos, sobre todo, indiferenciados, que no han sufrido transformaciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si queremos estudiar los planetas telúricos, tenemos que estudiar los meteoritos para establecer su composición y también realizar, establecer comparaciones con lo que observamos en nuestro propio planeta. Bien, ya aquí termino con la parte más geológica. Esto es lo que se llama la serie de Bowen. Es una serie de reacción en la que, al igual que la vida evoluciona, las rocas también evolucionan. Es decir, existe una biodiversidad que está asociada con la geodiversidad. De manera que nosotros tenemos polibinos, piroxenos, anfíboles, biotitas, micas, feldespatos y cuarzo. De manera que, por ejemplo, esto es una evolución con respecto a la temperatura, de manera que primero tenemos los nesosilicatos, silicatos SiO4 en grupos aislados, los solosilicatos, los inosilicatos, silicatos en cadenas, silicatos en capas, que serían las micas, la moscovita y la biotita, o silicatos formando redes tridimensionales, que serían el cuarzo y los feldespatos. Es decir, que desde el punto de vista de la geología planetaria, cuando nosotros encontramos este tipo de materiales o este otro tipo de materiales, ya sabemos que el objeto ha sufrido una determinada evolución o no la ha sufrido, porque las rocas también evolucionan. De manera que los minerales y las rocas son geoindicadores de las características termodinámicas en las que se han formado. ¿Vale? Bueno, en nuestro planeta todo es mucho más complicado por esa vitalidad geológica, de manera que no solamente tenemos esa transformación de lo que son las rocas ígneas, sino que dentro de todo el contexto del ciclo geológico de la Tierra, como sabemos, pues esas rocas ígneas también se erosionan, pasan a formar sedimentos que se transforman y generan rocas metamórficas que vuelven también a pasar a formar parte de las rocas ígneas en un ciclo continuo y continuo y continuo que va transformando y enriqueciendo y generando cada vez mucho más minerales. ¿De acuerdo? Esto se puede decir que la Tierra es una singularidad, porque hasta el momento no lo hemos encontrado en ningún otro sitio de nuestro sistema solar con esa geodiversidad, con esa riqueza. Sin embargo, sí podemos establecer una planetología comparada, de manera que estas capas, estos niveles de diferenciación, pues los tenemos también en Mercurio, en Venus, he incluido aquí la Luna, aunque no es un planeta, pero también forma parte de este contexto desde el punto de vista geológico o geofísico, en corteza, manto y núcleo, o con Marte. Y también, por ejemplo, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, lo que ocurre es que ellos acrecionaron, ellos se formaron con los elementos que había en ese momento en la nebulosa solar primitiva. Es decir, si decimos que el viento solar empujó todo lo más liviano, lo más ligero hacia las zonas externas, lo que acrecionó alrededor del Sol era aquello que tenía más densidad. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, que son los planetas terrestres, acrecionaron
con silicatos y con metal, generando pues, los núcleos, mantos y corteza. Estoy simplificando mucho, luego esto se complica también, no es tan sencillo. Pero los planetas gigantes, los planetas jovianos, los planetas gaseosos, acrecionaron sobre todo pues, con hidrógeno y con helio, y con otro tipo de gases que había en ese momento en la nebulosa solar primitiva. Bien, ya adentrándonos en lo que son los planetas telúricos, pues en Mercurio tenemos esta distribución de corteza, manto y núcleo. Esta es la Tierra en comparación con Mercurio. En Mercurio se supone que tenemos un núcleo interno sólido, un núcleo medio líquido, por así decirlo, y luego ya un manto y una corteza también muy fina. Una de las características más importantes de Mercurio es que está enormemente craterizado. ¿Y esto qué nos indicará? ¿Que el planeta está muy evolucionado o poco evolucionado? ¿Que ha tenido vitalidad geológica o no? Pues no, si el planeta está muy craterizado, no ha tenido capacidad para modificar su superficie. Los planetas que tienen capacidad, o los objetos que tienen capacidad para modificar su superficie, son objetos que tienen vitalidad geológica en su interior. ¿De acuerdo? Y si no, pues quedan conservados todos los impactos que han estado ocurriendo por los tiempos de los tiempos desde hace 4.500 millones de años que se formaron. Es por ello que el índice de craterización planetaria es un índice que también nos vale de manera relativa para hacer dataciones de superficies planetarias. Superficies que han sido remodeladas frente a superficies que todavía conservan esa craterización antigua. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Bueno, esto es un estudio reciente también de la Messenger, donde tenemos, por ejemplo, pues, que se han descubierto pues, que hay zonas con altos contenidos en magnesio, hay grandes cuencas, sobre todo hay zonas enriquecidas en silicio y en magnesio en todas estas zonas. En Venus es un cuerpo mayor. El tamaño de Venus prácticamente es como el de la Tierra. Venus y la Tierra son como gemelos. Una de las características que vemos en Venus es esto que vemos aquí brillante. Bueno, no me voy a detener en todos tan específicamente. Venus además tiene un efecto invernadero tremendo, tiene una atmósfera con una temperatura superficial de entre 500 y 600 grados, pero una de las características más interesantes es que también vemos que tiene esa corteza de unos 70 kilómetros, un manto de unos 2.900 kilómetros con composición condrítica. Condrítica se refiere a los cóndulos esos que veíamos, a la composición de los meteoritos condríticos, y luego un núcleo de hierro-níquel semisólido. Esta es la cartografía, una cartografía bastante detallada dentro de lo que se sabe de Venus, y estas zonas que vemos aquí, reflectivas, se ha propuesto que podrían ser incluso masas ingentes de sulfuros, de tipo pirita. Es decir, que todas estas masas a escala planetaria podrían ser ingentes cantidades de sulfuro de hierro en la superficie de Venus. Pero probablemente una de las características más interesantes de Venus es esto que vemos aquí, y son los volcanes, y que nos hablan de que, bueno, es un objeto que tiene energía y por lo tanto esa energía la va disipando mediante la actividad volcánica. Tenemos pues los grandes escudos volcánicos, volcanes pequeños, campos volcánicos, calderas. Aquí tenemos distintas imágenes con lo que se llaman los pancakes, todas estas estructuras volcánicas, lo que se llaman los aracnoides, bueno, pues distintas morfologías volcánicas en la superficie de Venus. Una de las cosas que vemos aquí está comparada la tectónica de placas en la Tierra que veíamos antes en esa animación, con las zonas de subducción donde penetraban unas placas por debajo de otras. En Venus no tenemos estas zonas de subducción, sino que tenemos pues, otro tipo de actividad también interna, que lo que hace como consecuencia del calor interno es que no permite que se genere esa corteza continental y oceánica como en la Tierra, sino que se producen este tipo de flakes, que se llaman una especie de escamas corticales que se pueden observar en superficie. Y uno de los descubrimientos más recientes, esto ha sido en el año 2012, de Venus, es que en Venus todavía existen volcanes activos. Es decir, que existe actividad interna, actividad geológica en Venus, con estos volcanes activos, que son los que vemos aquí en estas anomalías. Esto es una cosa muy interesante, que exista actividad volcánica actualmente en Venus, y que hayamos podido detectarla a escala temporal humana, entre 2006 y 2012. Bien, pasamos a Marte, que es el siguiente planeta telúrico, planeta terrestre. Rápidamente, pues también tenemos esa división en corteza, manto y núcleo.
En Marte, yo creo que la charla del año pasado la di sobre Marte, toda la charla, simplemente comentar que en Marte hay, igual que en la Tierra, tenemos una especie de placas, lo que son las placas litosféricas, como si fueran piezas de un puzzle que se están moviendo continuamente, unas chocan contra otras, las que son más densas se introducen por debajo de las que son menos densas, se funden, se generan los volcanes, es decir, la actividad está continuamente en movimiento, donde lo que se choca por un lado se separa por el otro, eso está continuamente en movimiento, ¿no? En Marte se supone que tenemos solamente dos grandes placas, la placa del hemisferio norte, que es una placa mucho más lisa, mucho más joven, y la placa del hemisferio sur, que es una placa más gruesa y más antigua, que sería equivalente, por así decirlo, a la corteza continental terrestre, más gruesa, y la corteza oceánica terrestre, mucho más fina. Aquí tenemos la distribución de los minerales que se supone que existen en el interior de Marte, olivinos, granates, espinelas, etc. Y esto es un mapa geológico muy detallado de Marte, donde lo que vemos sobre todo es que Marte tiene una actividad volcánica. Estos son tres grandes volcanes en la zona de Tarsis, y este es el Monte Olimpo, que es el mayor volcán del sistema solar. Pero no está activa, ¿no? No. Aquí tenemos, por ejemplo, pues esta imagen que he traído, donde Marte, siendo aproximadamente la mitad que la Tierra, tiene esos volcanes, la región de Tarsis, el Monte Olimpo, con Arceus Mons, Pavonis Mons y Arsia Mons. El Monte Olimpo, que es un volcán gigantesco, para que se hagan una idea, es un volcán de unos 24 kilómetros de alto, casi 25, y tiene unos 500 kilómetros. Aquí está puesto el Everest y el Monte Olimpo, en proporción, a escala. Y en esta imagen se ve bastante bien pues cómo es el volcán, el Monte Olimpo de Marte, en relación con la península ibérica, ¿no? Realmente es un volcán ciclópeo gigantesco, ¿no? Aquí tenía un vídeo donde se explicaba por qué los volcanes de Marte son tan grandes, pero dada lo que ha pasado antes, pues no lo voy a poner, y si me caigo, peor todavía. Así que voy a explicarlo. Como en Marte no tenemos esa dinámica en la horizontal de la litosfera, pues el calor que procede del interior de Marte se concentra en un solo punto. Es como un grano que está continuamente creciendo, 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 pero como no se mueve, en la Tierra sí se forman esas cadenas volcánicas, porque el punto caliente sale aquí, se mueve, sale otro, se mueve, sale otro, entonces se forman esas cadenas volcánicas terrestres. Sin embargo, en Marte, como no tenemos tectónica de placas, el punto siempre se concentra en el mismo sitio, va saliendo la energía hasta que se genera una estructura cada vez de mayor tamaño, hasta que se acaba. Y por eso se pueden generar megaestructuras volcánicas en escudo. Se llaman así en escudo porque tienen la forma del escudo de un guerrero. Se llaman así los volcanes en escudo, con esa terminología en la volcanología. Bueno, simplemente para terminar, que hay muchos más volcanes: Hecates Mons, Elysius Mons, Albortolus. Aquí tenemos algunas imágenes para que vean cómo en nuestros planetas cercanos, pues tenemos esta actividad volcánica. Si seguimos con la planetología comparada, bueno, aquí yo he mezclado un poco todo para que se vea que desde el punto de vista geológico, geofísico, geoquímico, sí tiene sentido que se hagan este tipo de comparaciones, aunque desde el punto de vista orbital, desde el punto de vista dinámico, estamos mezclando planetas con lunas, planetas con satélites, ¿de acuerdo? Son cosas distintas. Aquí tenemos, por ejemplo, Io, o tenemos Europa, o Ganímedes, o Calisto, que son satélites de Júpiter, son lunas de Júpiter, aunque vemos que comparte esta estructuración, esta acreción de planetesimales y diferenciación por densidad, de manera que lo más denso se va abajo y lo menos denso se encuentra en superficie. El núcleo es más denso que el manto y el manto es más denso que la corteza, ¿de acuerdo? Y esto es algo que se comparte en todos los cuerpos planetarios. Lo curioso, una cosa interesante, es que cuando pasamos ya a los objetos que ya no son los planetas telúricos, sino que nos vamos a las lunas heladas o al sistema de Plutón-Caronte, como veremos, ya no tenemos una geología o una composición planetaria dominada sobre todo por los silicatos, sino que tenemos una composición dominada sobre todo por los hielos. Cuando dijimos que se había producido esa zonación en la nebulosa solar primitiva, el hielo también se concentraba sobre todo en las zonas más externas.
Y los cuerpos, las lunas heladas de Júpiter o de Saturno, o los planetas enanos como el sistema Plutón-Caronte, pues acrecionan, se forman no con silicatos, sino con hielo. Y el hielo, quiero recordar, o si no lo saben, se lo digo, el hielo es un mineral. El hielo es un mineral con estructura hexagonal, igual que el cuarzo. El cuarzo es SiO2 y el hielo es H2O. Lo que pasa es que aquí en la Tierra estamos acostumbrados a ver el hielo en forma sólida, en forma gaseosa, en forma de vapor y en forma de agua. Pero esto es muy raro. Esto no ocurre en ningún otro sitio de nuestro sistema solar. Pero el hielo es un mineral que además está aprobado por la IMA, por la Asociación Internacional de Mineralogía. De manera que cuando estamos bebiendo agua, estamos bebiendo hielo líquido. Estamos bebiendo una componente mineral. Esto para que cambien un poco el chip es decir, que ahora parece que diferenciamos muy claramente lo que es un cuarzo, o lo que es un basalto, o lo que es un granito, o lo que es una caliza, de lo que es el hielo, pero realmente estamos hablando también de un mineral. Y a un planeta le da igual. A un planeta le da igual tener una geología con silicatos o con óxidos a tener una geología con hielo. ¿De acuerdo? Pero hielo hay has dicho H2O, pero también hay hielo de nitrógeno. Por supuesto, también hay hielo de nitrógeno y de CO2. Bueno, pero en este caso son sobre todo hielo de agua, aunque ya veremos que hay otro tipo de hielos también. Es decir, esto lo he traído para que entiendan que, por ejemplo, el NIO, bueno, el NIO en este caso no es hielo, en este caso es dióxido de azufre, pero tenemos volcanes que se han detectado también en las lunas. Esta es la luna ardiente, por así decirlo, donde hay unos volcanes enormes, con lo pequeñito que es Enio, que es un satélite de Júpiter, o en Europa, que es un satélite de Júpiter, pero helado. Y esto que vemos aquí es como si fueran una red, un entramado de placas, pero de placas de hielo. ¿De acuerdo? Pero en Europa también tenemos criovolcanes. Es decir, tenemos volcanes en los que la actividad, el calor del interior de Europa no funciona con silicatos, generando magmas silicatados como en la Tierra, sino magmas compuestos con hielo y sales, porque se han analizado estas bandas y se ha visto que son ricas en sales y que es hielo de agua. Aquí tenemos, por ejemplo, también pues estos jets, estos volcanes en Encélado, y aquí he traído también, que lo habrán estado viendo, pues en Titán, donde pues es el único objeto donde tenemos un líquido también, al igual que en la Tierra, pero en este caso en Titán lo que tenemos son hidrocarburos. Igual que en la Tierra tenemos un ciclo del agua, en Titán tendríamos un ciclo de hidrocarburos, ¿de acuerdo? Con metano y etano, fundamentalmente. Con lagos, con ríos y con mares, pero no de agua, sino de hidrocarburos. Como se entere alguna petrolera, desde luego, vamos a decir. Bueno, y ya estamos terminando, llegamos a las últimas diapositivas. Bueno, aquí tenemos una imagen cuando se estaba acercando la New Horizons al sistema de Plutón-Caronte. Luego pues se ha visto pues Nix, Styx, Hydra y Kerberos, que son las lunas, los satélites de lo que sería este sistema doble de planetas enanos, de Plutón y de Caronte. Pero una de las características más interesantes es, bueno, aquí para que vean, menos mal que he traído las animaciones como GIF animados, porque los vídeos no funcionaban, pues hemos hecho un viaje larguísimo desde los planetas interiores de más de 7.000 millones de kilómetros hasta Plutón, hasta casi los confines del sistema solar. Esta es una animación de la New Horizons, donde pues se ve cómo ha sido todo el trayecto, cómo llega a Júpiter, y desde Júpiter pues ya alcanza, bueno, pasa a través de la luna de Júpiter y al final alcanza el sistema Plutón-Caronte. Para que se hagan una idea, esto es como se veía Plutón en el año 96, en el año 2010 y en el año 2015, donde poco a poco podemos ir observando cómo son sus características superficiales y estructurales. Y una de las características importantes de Plutón es que después de haber sido, por así decirlo, degradado de planeta a planeta enano y haber salido de la clasificación de planetas, pues se ha visto que efectivamente Plutón, como decía la NASA en esta imagen, dice Houston, we have geology, es decir, tenemos actividad geológica en Plutón. Una actividad geológica que podemos ver, bueno, estas son las lunas, Styx con unos 7 kilómetros aproximadamente, Nix con las morfologías que tienen,
57 por 27, Kerberos, unos 30 kilómetros, e Hydra, 59 por 35, y Carón, ya mucho más grande, 1207 kilómetros. Y bueno, para que se hagan una idea del tamaño de Plutón, Plutón aproximadamente es como Australia. Sin embargo, es un cuerpo pequeñito que está como muy bien hecho, con una geología muy activa. Es decir, que realmente es un misterio que actualmente no se conoce saber de dónde obtiene realmente Plutón su energía, porque normalmente los cuerpos, después de 4.000 millones de años, 4.000 y pico millones de años, tendrían que haber ya gastado toda su energía. En la Tierra tenemos esa actividad que todavía nos quedan miles de millones de años para que la Tierra siga siendo un planeta activo. Al final también se gastará la energía. En Marte se gastó la energía. Es un planeta mucho más pequeño, tenía volcanes y esa energía se gastó. Pero ¿qué es realmente lo que está aportando la energía de Plutón? Esto todavía no se sabe, hay varias hipótesis, pero todavía no se sabe con certeza. Aquí lo que sí vemos en Plutón es que tenemos dos superficies distintas. ¿Qué significa que tengamos superficies distintas? Que tenemos actividad geológica que permite al cuerpo planetario remodelar su superficie. ¿De acuerdo? Si no, estaría craterizado, como hemos visto con los otros objetos. Y Caronte igual. Bien, aquí tenemos, esto es muy reciente, los mapas globales de Plutón, con estas zonas. Todo esto es fundamentalmente hielo, es una geología de hielo. Esto es Caronte. Aquí pueden ver otra cosa muy interesante, que es toda la zona de los cráteres. Se han contabilizado 1070 cráteres en Plutón y 585 hay cartografiados en Caronte. Con las zonas ya poco a poco se va conociendo cómo es las características de estos planetas. Y para que se hagan una idea de la superficie, pues esto sería la superficie de una de las zonas de Plutón, donde tenemos estas placas, por así decirlo, con una especie de dunas en el hielo, y estas montañas que vemos aquí son montañas, para que se hagan una idea, montañas son cordilleras de hielo de más de 3.000 metros de alto. Son cordilleras, igual que cuando vemos aquí una cordillera, pues de roca, aquí son cordilleras de hielo. Aquí se ve muy bien, son cordilleras que pueden tener hasta más de 20 kilómetros o 30 kilómetros. Hay cadenas de cráteres, es decir, hay una geología bastante activa, hay cráteres de impacto, como estos que vemos aquí. Y una cosa que se ha descubierto recientemente en Plutón, que es, vamos, realmente es apasionante, porque no se sabía absolutamente nada de este objeto, es la existencia de volcanes activos de hielo actualmente en Plutón. Se supone que están activos a escala actualmente. Y bueno, aquí he traído un GIF animado, ya solo son dos imágenes, un GIF animado donde se ve el contacto entre estas superficies de hielo con las montañas, las gigantescas montañas de hielo de Plutón. Lo voy a dejar pasar porque son solamente 40 o 50 segundos para que vean las rugosidades de la superficie y cómo pues ha tenido una actividad suficientemente importante para modificar todo lo que teóricamente debería estar craterizado por los cráteres de impacto, cómo se ha modificado todo. Sobre esta zona modificada se han formado también nuevos cráteres por los impactos que siguen ocurriendo, porque ocurren continuamente, actualmente siguen ocurriendo estos impactos. Y bueno, finalmente, para terminar, traigo también lo que se conoce hasta el momento, lo más reciente. Esto es Caronte. En Caronte también tenemos cordilleras, tenemos cadenas montañosas de hielo con estas superficies distintas, unas más lisas y otras más rugosas. Es decir, que en Caronte también hemos tenido actividad interna planetaria que permite remodelar su superficie. Es decir, que el sistema Plutón-Caronte es un sistema geológicamente interesantísimo, es un sistema planetario muy interesante que tal vez nos puede hacer cambiar de alguna manera los esquemas geológicos en cuanto a la geología del hielo que nosotros tenemos aquí como geólogos planetarios terrestres. Muchas gracias por su atención.